Esa primera entrada de ministración fue preciosa, preciosa. Necesitaba en mi corazón tener ese momento de comunión con papá, ¿no? Ese momento, como dice la palabra en el libro de Oseas, en el que Él se inclina a nosotros, ¿no? Y es como que Él pone su mejilla con la nuestra y tiene ese momento de ternura con sus hijos. Es un momento muy precioso y hoy día pude experimentar nuevamente ese tiempo aquí en la iglesia. Bueno, reciban el saludo de parte de AXI, que es la Asociación Internacional de Escuelas Cristianas. Es la asociación que representa más de 24,000 colegios cristianos en todo el mundo, y el Colegio Renuevos de Avivamiento es parte de nuestra asociación. Amén. Desde este año 2017 no solamente es parte del colegio, sino que ya tenemos maestras del colegio que están estudiando un curso online con nosotros, junto a 85 maestros peruanos y casi 400 maestros de toda América Latina que están siguiendo este curso online este año 2017. Entonces es maravilloso ver algo que a mí siempre me emociona de una iglesia, cuando una iglesia apuesta por la educación escolar. Sí, es un desafío tan grande, pero es un llamado de Dios tan excelso, porque Dios nos ha llamado a discipular naciones. ¿Cuántos creen eso? No nos ha llamado solo a discipular individuos, personas, sino naciones, es decir, las estructuras de nuestros países, las leyes, el comercio, el deporte, las artes, todo lo que tiene que ver con una nación. Hemos recibido como iglesia el llamado a discipular, a enseñar a una nación, a levantar sus instituciones desde la palabra de Dios. Entonces la educación es clave para esto, es un elemento clave, es la estrategia clave de Dios para que una nación realmente adore a Dios de todo corazón. Porque, queridos hermanos, como comentábamos hoy día en el viaje con los pastores de mi alojamiento para acá, ¿verdad? Qué lindo para nosotros que hemos vivido en este país, ver cómo Dios sí ha emprendido una restauración en el país. Nuestra nación, nuestro país no es el mismo hace 30 o 40 años, ¿verdad? No es el mismo país, es un país diferente. No tenemos ese problema horrible del terrorismo, no tenemos ese problema horrible de una pobreza generalizada. Es un país distinto, pero aún tenemos una nación que no respeta leyes, por ejemplo. Y eso lo vemos todos los días caminando por las calles, ¿sí? Tenemos un país, ¿verdad?, donde la violencia contra la mujer es estructural. Pareciera que el evangelio aún no ha tocado esa fibra del corazón del hombre peruano para honrar a su mujer como el vaso más frágil. Mire que la Biblia no dice que el hombre debe cuidar a la mujer como el vaso más frágil. ¿Saben por qué? Porque ellas no necesitan que las cuidemos, varón. Ellas se cuidan solas muy bien, pero sí sabe que necesita una mujer: que la honren. Honra, respeto, consideración, y eso es diferente a solo cuidar. Amén. Entonces, para que el evangelio logre tocar esa fibra del corazón de este pueblo, es necesario educar, enseñar, discipular. Por eso la educación escolar es tan importante, y por eso, hermano, yo me gozo que los pastores Julio y Sandra hayan tenido esa visión de parte de Dios de discipular generaciones. ¿Quién sabe, hermano, y esté el presidente del Perú próximo? ¿Cuántos creen eso? Amén. Y es que la educación es clave para esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9, Dios, lo vamos a leer, solamente, hasta el 9, vamos a ver cómo Dios establece una nación sobre una institución que suele ser la más descuidada en la vida de un país. Yo quiero que tú, mamá, papá, te imagines este cuadro. Es un día cualquiera de la semana, aproximadamente 6:30 de la mañana, ¿verdad? Usted ha despertado tiempo antes, ha tenido su tiempo con Dios, y dice, bueno, llegó la hora de despertar a los niños para el colegio. Entonces usted va, es una fría mañana de
invierno. El niño está bien acurrucado ahí en todas las mantas que usted le compró, en su colchón ortopédico para que descanse bien, con sus cortinas oscuras para que el cuarto no reciba luz y pueda descansar, ¿verdad? Y de pronto le dejó esta musiquita en la noche, instrumental, Hillsong for Kids, para que pueda dormir toda la noche plácidamente. Y llegó la hora en que usted va a despertar a su hijo, a su niña. Le dice: hijito, hijita, es hora de ir al colegio. Y su niñita dice: ay, mamá, ¿por qué tengo que ir al colegio? ¿Le ha pasado o no? ¿No? ¿O solamente pasa en Lima, en Trujillo no pasa eso? ¿Le ha pasado o no? Hijito, tienes que ir al colegio. Ay, mamá, ¿por qué? ¿Qué le responde usted cuando el niño le pregunta: ¿por qué tienes que ir al colegio? A ver, mamás, he pagado la pensión, pues hijo, tienes que ir, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué le responde? Porque tienes que ir, tienes que aprender. ¿Qué más? Tienes que educarte. Ay, mamá, pero ¿para qué me tengo que educar? ¿Qué tengo que aprender? Ya pagué. Si no vas, la pastora Sandra va a estar llamando. ¿Por qué no has venido al colegio? ¿Por qué? ¿Qué razón le das al niño para ir al colegio? Estoy preguntándoles, necesito una respuesta. Mamás, papás, ¿qué le respondes al niño en ese momento? Tiene que educarse para el futuro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué tiene que educarse? ¿Para qué futuro? Para que sea un hombre y mujer de bien. Un profesional. Alguien diferente. Pero ¿se dio cuenta de que en todas nuestras respuestas faltó alguien? ¿Quién faltó? Dios. ¿Se da cuenta que nosotros cuando pensamos en educación no pensamos en Dios? Pensamos en ser hombres de bien, ser profesionales, ya pagué la pensión, ¿no? ¿Me vas a volver loca si te quedas acá toda la mañana? Mejor anda loca de la maestra. Pensamos en muchas cosas, pero no pensamos en Dios y la educación. ¿Por qué? Esas son una de las mentiras que Satanás ha sembrado en nuestras vidas y en nuestra nación. Y eso ha logrado que nuestro sistema educativo esté sembrado y esté establecido sobre una mentira. La mentira es: Dios no tiene nada que ver con la educación. La educación es una cosa y Dios es otra. Una cosa es aprender aritmética y otra cosa es aprender la palabra de Dios. Una cosa es aprender álgebra y otra cosa es aprender, ¿verdad?, los mandamientos. Son dos cosas distintas. Esa es la mentira que Dios ha sembrado en nuestras vidas en torno a la educación. Pero vamos a ver entonces cuál es la verdad. Deuteronomio 6. Padre, te alabamos en esta mañana, Señor, tu presencia maravillosa y preciosa, de la cual todos, Señor, hemos disfrutado esta mañana y seguimos disfrutando. Es la que nos va a guiar a toda verdad hoy. Señor, tú nos dijiste que no íbamos a necesitar nunca más maestros, porque tu mismo Espíritu nos iba a guiar a toda verdad. Señor, no queremos depender de la enseñanza de un hombre esta mañana, queremos depender de lo que tu Espíritu Santo ya nos vino hablando desde que empezó esta reunión, y queremos que sea tu Espíritu Santo, como tan hermosamente lo han expresado hoy tu siervo Julio y Sandra, quien nos pastoree hoy. Queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro hoy, el que nos enseñe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos pues son los mandamientos, dice Moisés aquí en Deuteronomio 6:1, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¡Wow! ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A quién le está hablando Moisés aquí? ¿A una persona? A la nación. Este era un mensaje a la nación. Así como cuando nuestro presidente da un mensaje a la nación y todos los canales de televisión paralizan su programación habitual, ¿no es cierto? Y sale el presidente con la bandera peruana atrás, mira a la cámara y se dirige al pueblo peruano para decirle algo importante. Eso fue lo que estaba sucediendo aquí. Moisés ha descendido del monte, le ha dado al pueblo la revelación de la ley, de los 10 mandamientos, y él está en un momento de mensaje a la nación. Y en este mensaje a la nación ocurre algo. Normalmente cuando nosotros hemos escuchado mensajes a la nación, siempre nos han avisado de medidas económicas, decisiones políticas, ¿verdad? Nos han anunciado cosas que van a acontecer, según ellos, para el bien del país, que van a afectar la vida de la nación. Pero mire lo que Moisés le dice al pueblo en el versículo 1. Dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os, ¿qué dice? Que os, no dice que les predique, no dice que les proclame, no dice que se los deje por escrito nada más, dice que les enseñe. Entonces vemos algo particular en la historia de Israel como nación. Israel está fundamentada sobre la institución de la educación. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Moisés en su dimensión de gobernante y liderazgo, pero no en su dimensión de maestro. Y Moisés tuvo un trabajo que él muy bien captó de Dios, que lo primero que él tenía que hacer con Israel era enseñarle. Israel tenía un gran reto delante de él. Este pueblo, esta nación, tenía que conquistar una tierra que estaba ocupada por pueblos muy crueles, pueblos inmorales, pueblos violentos. Acuérdese usted que 4 siglos antes, en la época del patriarca Abraham, ya en esta tierra habían pueblos que llevaban a la gente como esclavos. A Lot y a su familia los llevaron como esclavos. Ya esta gente practicaba la esclavización de otros, ya vendían personas, ya abusaban de las personas. Y cuando Dios le dice a Abraham que iba a tomar la tierra 400 años después, le dijo: porque la maldad de estos pueblos aún no ha llegado al límite. Pero el límite había llegado en el momento en que Israel iba a entrar a tierra prometida. Iban a encontrar naciones que tomaban a sus hijos y los quemaban en un altar al rey Moloch. ¿Me está escuchando, hermano? Eran pueblos muy crueles, físicamente muy dotados, gente hecha para la guerra. Y lo curioso, hermano, es que Dios no le entrega a Moisés el manual de los comandos. ¿Se dio cuenta o no? No le dice a Moisés: vamos a establecer una base militar para que formes un ejército, como lo decían los griegos, por ejemplo. Los espartanos, que eran parte de esa nación griega, se preparaban para la guerra toda su vida, siendo que ellos no tenían tierra prometida que conquistar, solo lo hacían para defenderse. Israel, que tenía como objetivo conquistar una tierra, no fue establecida como una nación militar primeramente. Dios no le dijo: muy bien, Moisés,
Quiero que prepares un ejército, lo vas a necesitar. Miles de hombres muy bien preparados, bien alimentados, disciplinados, ¿verdad? Listos para la guerra. No, no hizo eso Dios. Dios primero estableció una enseñanza. Y esta enseñanza iba a ser la base para que el pueblo lograra tomar la tierra. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Y qué tenía que enseñar Moisés? ¿Qué era lo que tenía que enseñar? Le dice, los mandamientos, estatutos, decretos de Dios, para que lo pongáis por obra en la tierra, para que temas a Dios, para que guardes sus estatutos, guardes sus mandamientos, para que tus días sean prolongados, es decir, para que tengas una buena vida. Para que tengas una buena vida, versículo 3, para que te vaya bien en la tierra que vas a tomar. Hermano, la educación tiene ese sentido fundacional. Cuando usted me dice, pastor, yo le digo a mi hijo, tienes que ir al colegio para que seas un hombre de bien, para que triunfes, porque el que estudia triunfa, para que seas profesional. Usted me está hablando de una buena vida. Y ese es un deseo genuino. Y en el Hijo de Dios es un deseo válido. Desear tener una buena vida es un buen deseo, hermano. No es malo desear tener una buena vida. Como decía el pastor Julio, algo que dijo que me ministró mucho fue ampliar tus fronteras. Amén. Tú no tienes que repetir el tipo de vida que heredaste. En Cristo tú puedes tener otro tipo de vida. Amén. Si tus padres se divorciaron, tú no te tienes que divorciar. ¿Me está escuchando, hermano? Si tus padres no lograron educarse a nivel superior, tú no tienes por qué repetir eso. Si tu padre fue solamente empleado toda su vida, tú no tienes por qué repetir ese modelo. En Cristo estamos llamados a larga vida, buena vida, tierra que fluye leche y miel. Dios no le prometió cualquier país a Israel, le prometió una tierra muy especial. Pero, para poder disfrutar todo esto, el pueblo tenía que ser educado, enseñado. Repita conmigo, educar, enseñar. Ahora, en este mensaje a la nación, Moisés nos dijo, bueno, y para enseñar todo lo que Dios nos ha dicho, he decidido tomar las siguientes medidas. He decidido tomar las siguientes medidas. Vamos a establecer el Ministerio de Educación de Israel. Este ministerio contará con el 3% del PBI. Estará a cargo de la construcción de los grandes colegios emblemáticos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Vamos a formar nuestra escuela de formación pedagógica, donde se formarán los maestros que guiarán a nuestros hijos en las ciencias, en las letras, en las humanidades y en todo el campo del saber humano. No dijo eso Moisés. Mire a quién levantó Moisés como maestros. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Quiénes iban a ser los maestros en Israel? ¿Quiénes? Yo escucho solamente las 3 primeras filas. Ok, los padres. Los padres iban a ser los maestros en Israel. En este modelo de educación del pueblo de Dios, los responsables son los padres. Amén. Los responsables son los padres. En este modelo de educación, la currícula son las leyes y los mandamientos de Dios. ¿Cómo, pastor? Usted está leyendo. ¿Pero qué? Los chicos no aprendían artes, ciencias, matemáticas, biología, CTA, lógico matemático. ¿No aprendían eso los chicos? Hermano, ¿usted sabe cuál es la nación en el mundo que tiene más premios Nobel ganados? Perú. No, pues Perú no. Israel. Israel, que tiene este sistema educativo por herencia. Dios estableció un pueblo que tenía que considerar la ley de Jehová como su currícula. Y a partir de esa currícula podían estudiar y observar todos los fenómenos de la creación. Pero desde esa perspectiva
divina de la ley de Dios. Aquí en Israel no se enseñaba por un lado lo académico y por otro lado, entre comillas, lo espiritual, sino que había una integración. Todo era parte de un todo, lo académico y lo espiritual. Yo sé que eso que estoy hablando está provocando en ti un shock cerebral, pero por eso el Espíritu Santo está aquí para sanar. Amén. Porque uno no puede entender esto. Nuestra mente, querido hermano y hermana, como dijo el pastor Julio, es una mente heredera de tradiciones, paradigmas, como decía el apóstol Pablo, vanas filosofías, huecas, sistemas de pensamiento que nos han llevado a un punto que aún como cristianos no podemos relacionar educación con reino de Dios. Cuando conocí el Colegio Renuevos y la pastora y la hermana Carolina que me atendieron tan amablemente, me explicaron acerca del colegio, yo me imaginé, me hablaron que tenían una iglesia y dije, pastora, y seguramente cada mes de febrero los padres de familia hacen cola aquí, los padres del colegio, de la iglesia, para traer a sus hijos. No, pastor. Y entonces, ¿dónde estudian los niños de la iglesia? Los papás los ponen en colegios mundanos. Pero ¿cómo si tienen colegio cristiano aquí? No sé, pastor, yo tampoco me explico. Y claro, cuando uno escoge un colegio para su hijo, está pensando en colegio matemático, colegio preuniversitario, colegio científico. Y cuando escucha colegio cristiano, ya tengo escuela dominical, ¿para qué lo voy a mandar al colegio cristiano? Porque en nuestra mentalidad secular, atea, con la cual hemos sido formados en el campo de la educación, no podemos unificar ambos conceptos. No podemos entender que una gran forma de conocer a Dios es estudiando la creación. ¿Amén? ¿Amén? Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, ¿por qué? Dice, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Amén. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, empieza a estudiar el aparato digestivo, el aparato circulatorio, en ese estudio debería entender el orden de Dios, el cuidado del Dios para el diseño, la perfección de Dios, ¿verdad? Esa minuciosidad de crear esos vasos casi microscópicos por los cuales circula la sangre humana y lleva nutrientes a todo el cuerpo y recoge los desechos de las células. Eso debería inspirar a un niño a decir, ¡cuán grande Dios tenemos! Amén. Aleluya. Un colegio cristiano debería estar lleno de aplausos toda la mañana, cuando los niños van descubriendo las maravillas de Dios, y cuando el profesor de química viene y le dice, chicos, vamos a aprender hoy día la tabla periódica, ¿verdad? Y así, usted cuando aprendió la tabla periódica salió del colegio diciendo, gloria a Dios por la tabla periódica. No, ¿verdad? Usted salió diciendo, ya sé que el infierno existe porque tengo que memorizar la tabla periódica, ¿no es cierto? Pero cuando los niños o los estudiantes entiendan que cada elemento de esa tabla periódica está puesto por Dios para un equilibrio molecular en el universo, entonces los niños podrían decir, qué Dios tan sabio tenemos y poderoso, que ha creado todo en un perfecto equilibrio. Entonces el aula estallaría en aplausos, ¿verdad? Al Dios todopoderoso. Eso es educación. Eso es educación. Los padres entonces hemos sido desafiados por Dios a enseñar que, primero, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios, hay un solo creador, origen de todo lo que existe, origen de la vida, origen de la materia, de la energía, origen de lo que vemos y lo que no vemos. El hombre sabe que existen muchas cosas que no pueden ver. Cuando a mí alguien me dice, yo no puedo creer en Dios porque Dios no lo puedo ver, y yo le digo, ¿tú crees en una bomba atómica? Sí. ¿Y tú has visto alguna vez un átomo? Usted sabe que el átomo es totalmente invisible.
El átomo no se le puede ver. Todo el mundo sabe que existen átomos, ¿sí? Hasta sabemos la estructura de un átomo, núcleo y electrones girando y todo eso sabemos. Pero los átomos son invisibles. Pero haber dividido un átomo de uranio, se hace una fisión nuclear y explota una bomba atómica. ¿Me dejo entender? Entonces Dios es el origen de todo. Dios es el origen de todo y eso es lo primero que el niño debe saber. Dios es uno solo. Él es el origen de todo. Y segundo, a ese Dios, que es el origen de todo, a Él debes amar. Y a Él debes amarlo no solo con tu corazón, no solo con tu emotividad, no solo con tu emoción, no solo con ese momento tan especial de comunión. Dice que tienes que amarlo además, versículo 5, con toda tu alma, con todas tus fuerzas físicas, toda tu emocionalidad, pero también dice en otro pasaje, toda tu mente. Pero se dio cuenta de lo que ha hecho la educación por nosotros. La educación que hemos recibido del Estado, del gobierno en este país, ha hecho que no podamos amar a Dios en el campo de la educación, porque lo hemos sacado de ahí, lo hemos sacado. Pero Dios ha venido a restaurar todo, amén. Entonces Dios ha dicho, miró Trujillo y dijo, en Trujillo, dijo el Señor, esto tiene que cambiar. Y puso sueños, visiones, profecías en el corazón de la sierva Sandra, del siervo Julio, del equipo, de los maestros. Y vamos a ver, dijeron ellos, en el Señor, una nueva generación que traiga renovación a Trujillo. Una renovación que no va a venir de una nueva filosofía, de una nueva metodología, va a venir de un avivamiento. Por eso se llama renuevos de avivamiento. Gloria a Dios. Porque el origen de esa renovación no es una moda educativa. No es que ahora son, que antes era la educación por objetivos y ahora es las rutas de aprendizaje. No es esa la renovación. La renovación es la visita del Espíritu Santo trayendo un nuevo entendimiento de la realidad. Necesitamos, hermanos, nosotros los padres, amar a Dios con toda nuestra mente, entrar en un proceso de renovación de nuestra mente, entender que todo lo que sucede es porque Dios está presente. Dice la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 1, que por medio de Jesús, todo lo que vemos fue creado por Él, por medio de Él, para Él, y además dice la palabra que Él todo lo sigue sosteniendo con su palabra. ¿Usted sabe por qué yo puedo estar parado aquí? Porque Jesús está hablando todo el tiempo para que mis átomos estén integrados. Si Él dejara de hablar, si Él dejara de sostener, mis átomos se desintegrarían y yo caería aquí, desintegrado como polvo cósmico y nada más. ¿Saben por qué sigo respirando? Sí, pastor, por el sistema nervioso central, motor o que... No solamente es eso. Es que Dios me da aliento de vida todo el tiempo. Él regula mi respiración, regula mis latidos del corazón. Él está regulándote a ti también. Estamos aquí porque Él sigue sosteniendo todo, hermano. ¿Me está escuchando? ¿Sabe por qué estamos juzgando a nuestros presidentes corruptos que pensaron que nunca los iban a pescar? Porque Dios sigue interviniendo y su cetro sigue siendo cetro de justicia, hermano. Amén. Y Él ha dicho que todo lo oculto será sacado a luz. Y Él sigue interviniendo en el Perú y lo va a seguir haciendo. Y esas autoridades corruptas que pensaron que iban a sacar esta nación y que nadie los iba a castigar, no contaron que ese día que se inclinaron ante un crucifijo y una Biblia y dijeron que juraban defender las leyes, y el que les tomó el juramento lo dijo: si así lo hicieras, Dios y la patria os premien. Si no, Dios te lo demande. Y dijeron: sí, que me va a demandar Dios a mí. Yo soy choro, yo sé lo que voy a hacer. Choro, vas a acabar en la cárcel. Porque Dios existe y es real y sigue interviniendo. Amén. Finalmente, la metodología, ¿verdad? Tenemos en este mensaje a la nación de Moisés, anunciando la estrategia para que Israel
tomara la tierra, la estrategia era la enseñanza, la educación. Los soldados, la educación, los maestros iban a ser los padres. El contenido iba a ser la ley de Dios, los mandamientos y estatutos. Faltaba la estrategia educativa. ¿Cuál era la estrategia? Fíjese usted conmigo, por favor, versículo 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Diga conmigo: estando en casa, andando en la calle, a la hora de acostarme y a la hora de levantarme. Mucha gente se levanta y lo primero que hace es prender la radio. RPP, las noticias de la mañana. 4 murieron en un choque, 3 fueron secuestrados, 2 sicarios se asesinaron, 1 mujer violada, otra quemada. Hermano, yo no escucho noticias de la mañana, ya la sé. Ya sé de qué trata. A lo largo del día, en algún momento, prendo mi celular 30 segundos para revisar los titulares de la página de algún periódico, revisar que no se me haya muerto el presidente, que no haya habido un terremoto en algún lado, ¿no? Ya sé que ningún equipo peruano va a ganar en la Copa Libertadores, así que no tengo mucho que ver en las noticias. Amén. Veo algo que llama mi atención, Señor, oro por eso. Yo no voy a pasar horas de mi vida escuchando lo que el mundo tiene que decir sobre el mundo. Yo ya sé lo que pasa en el mundo. Lo que yo tengo que empezar a escuchar es qué dice Dios al respecto. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dios te está planteando una metodología. Tú tienes que tener una relación con tus hijos basada en la palabra de Dios. Ellos tienen que escucharte a ti hablando todo el tiempo, no repitiendo como loro los versículos bíblicos, sino explicándoles que lo que está sucediendo en función a la palabra de Dios. Mira, hijito, cómo ese señor se cruza el semáforo en rojo. Ese señor no está respetando la ley. Y la Biblia dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Nosotros vamos a esperar que ese semáforo cambie de color para cruzar la pista. Papá, no viene ni un carro, pero la ley dice que cuando ese semáforo está en rojo, yo tengo que esperar. Mamá, crucemos por aquí, por la mitad de la calle. No, hijito, la ley dice que tenemos que cruzar por las esquinas. Ay, mamá, ¿vamos a caminar hasta la esquina? Sí, caminar hace bien además. Amén. Ya no hubo tanto amén ahí. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Eso es formación. Formar a nuestros hijos en actitudes del reino, carácter del reino, mente del reino. Eso es una relación permanente de influencia sobre nuestros hijos, basada en la palabra de Dios. Entonces yo le enseño a mi hijo a bañarme para el Señor, a estudiar para el Señor, a manejar para el Señor, a comer para el Señor, a ordenar mi cuarto como para el Señor, a tratar a las personas glorificando a Dios. De eso se trata, hablarle a tu hijo todo el tiempo la palabra. Los seres humanos hemos sido hechos para aprender por imitación. ¿Escuchó? Los seres humanos aprendemos por imitación, absorbemos. Los niños absorben todo lo que ven de su padre. Si ven un padre desordenado, va a ser un niño desordenado. Si ve a una madre descuidada, va a ser un niño descuidado. Si ve a padres que se tratan con insolencia, va a ser un niño insolente. Todo lo que él ve en casa es lo que él va a absorber. Cuando un niño llega al colegio a los 5 años, ya tiene toda su escala de valores formada. Ya tiene toda su mentalidad, su cosmovisión lista. Por eso la estrategia es: influye a tu hijo, influye sobre tu hijo, influye sobre tu hijo con la palabra de Dios. Y termino aquí. Pastor, ¿y no tenían materiales educativos? Claro que sí. Fíjese usted, versículo 8 y 9. Y las atarás. ¿Qué atarás? La palabra de Dios. Como una señal en tu mano, entre tus ojos, en los postes de tu casa y en las puertas. Manos, ojos, postes de la casa, puertas. Ahí están los materiales educativos, ¿verdad? Permanentes recordatorios. Cuando yo hago algo con las manos, está el recordatorio de la palabra de Dios.
Amén. Cuando usted me ve a mí, yo estoy marcado con la palabra de Dios. En mi casa, en la puerta, a la hora que entro y salgo, puerta también es un símbolo de autoridad, está marcada la palabra de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? En los postes, lo que sostiene mi casa, está marcada la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios marca mi hacer, marca mi identidad, marca mi autoridad, marca el soporte de mi vida. Ahí están los materiales educativos que necesitamos para nuestros hijos. Queridos hermanos, se acabó mi tiempo. ¿Quieren que predique más? No, ya acabó el tiempo, hermanos. Les espero en el segundo culto. Solo les quiero decir algo. Quiero pedirles algo de corazón. Quiero pedirles que ustedes puedan reconsiderar sus conceptos sobre educación. Yo tengo 2 hijos universitarios. Los 2 están en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para muchos la mejor universidad estatal de este país. Más a la derecha, aquí, me peino. ¿Sí? ¿Salgo bien? No, gracias. ¿Sí? Mis hijos no estudiaron en un colegio muy caro. Nosotros éramos misioneros, trabajábamos en un pueblo muy pequeño, cerca de Chimbote, en Casma. No habían colegios cristianos. Cuando niños ellos fueron a colegios cristianos en Lima, ¿verdad? Pero Dios nos habló en esto. No teníamos un colegio cristiano a la mano, pero nos habló en esto. Y mi esposo y yo decidimos ser la principal influencia de la vida de mis hijos. Amén. Hoy ellos sirven al Señor, estudian en una buena universidad, trabajan a medio tiempo. Mi hija este año se va a ir a los Estados Unidos un mes, le dieron su visa, ¿verdad? Cuando a nadie le dan visa, a ella le dan visa, 22 años. Estamos hablando que hagan posgrados en escuelas cristianas fuera. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay un paradigma. Hay que pagar mucha plata para que los hijos tengan muy buena educación y vayan a buenas universidades. Mentira, hermano. Un hijo lo que necesita es un padre, una madre que quiera ser su principal influencia. Y aquello que tú no le puedas enseñar por desconocimiento y para que refuercen lo que tus hijos están recibiendo en casa, encárgaselos a un buen colegio cristiano. Y te cuento algo, en esta ciudad hay un buen colegio cristiano, lo tienes cerca, te cuento, se llama Renuevos de Avivamiento. Y es tan buen colegio que vinimos desde muy lejos a buscarlo para pedirle, por favor, consideren ser miembros de nuestra asociación. Porque ellos no nos llamaron para ser miembros. Nosotros vinimos a extenderle la invitación. Así de especial es este colegio para Dios, pastora. Que usted no nos buscó a nosotros, sino que Dios nos dijo a nosotros, vayan a ese colegio, vayan donde esa sierva y ese siervo, y pídales por favor que tengan a bien, tal vez quisieran, tal vez pudieran considerarlo, ser parte de la Asociación de Colegios Cristianos AXI. Así de especial es Renuevos de Avivamiento para el Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, que tú nos has hablado en tu palabra preciosa. Nos has dicho hoy, Señor, que tú quieres tener una generación de hombres y mujeres que fundamenten su vida, Señor, no sobre paradigmas de éxito, no sobre grandes objetivos materiales solamente, que no es malo, Señor, pero no quieres tú que ese sea nuestro horizonte. Tú quieres un horizonte más amplio, Señor, como dijiste hoy en la mañana por boca de tu siervo Julio. Tú quieres, Señor, una visión más amplia. Tú quieres que veamos la tierra donde fluye leche y miel, y hacia allí y hacia allá nos queremos dirigir, Padre. Pero tú sabes, Señor, que lo que necesitamos no son armas, Señor, carnales. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Lo que tú quieres es que fundamentemos nuestra vida sobre una enseñanza real, sobre una auténtica educación. Tú quieres que fundamentemos nuestra vida sobre tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus leyes, tus principios. Tú quieres, Señor, que te amemos de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Tú quieres, Señor, que nuestros hijos se eduquen con la finalidad de servirte a ti para siempre y no a los Baales. Tú quieres, Señor, que se levante una generación renovada, fruto de un avivamiento, donde tu Espíritu Santo nos visite y nos establezca en tu palabra. Señor,
Te ruego en esta mañana que esta preciosa congregación, esta novia tuya, Señor, pueda responder con fidelidad a esa invitación. Te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.